El lunes 22 de septiembre llega cargado de silencios incómodos, de miradas que pesan más que las palabras y de decisiones que marcan un antes y un después. La gran protagonista es Marta, esa mujer que siempre había sido vista como alguien sensata, capaz de sostenerse sobre sus propios principios, pero que ahora, enfrentada a la magnitud de una responsabilidad que no pidió, se derrumba como si todo su mundo se hubiera hecho añicos en un instante. La Junta de Perfumerías de la Reina la elige de manera unánime, contra todo pronóstico, como la sucesora de don Pedro. Durante unos segundos parece que ese nombramiento le da legitimidad, un lugar propio que por años se le negó. Pero la ilusión dura poco. La presión, el vacío que dejó Fina en su vida y el peso de saberse observada como la salvadora de una empresa en ruinas la arrastran hacia el abismo. Su cuerpo no responde, su ánimo se quiebra y, en lugar de aceptar el puesto, con la voz temblorosa, rechaza lo que todos esperaban de ella. Esa negativa no solo sorprende a los presentes, los deja desarmados, porque nadie había calculado que Marta, justamente ella, se rendiría en el momento clave. El eco de su derrumbe resuena en toda la casa. Andrés, que había sido uno de los más activos en convencer a los demás de que su hermana era la mejor opción, se queda enmudecido. Había visto en Marta un espejo de dignidad, de resistencia, y verla rendirse le abre una grieta en el pecho. Digna, que apenas unos días antes reveló su implicación en la muerte de Jesús con la esperanza de obtener el perdón de sus nueras y, a la vez, allanar el camino para que sus hijos apoyaran a Marta, siente cómo sus planes se desmoronan con la misma rapidez. Cada palabra que Marta pronuncia para rechazar el cargo la hunde un poco más, y lo que debía ser un triunfo colectivo se convierte en una derrota amarga, teñida de soledad y culpa. En medio de ese caos, Begoña vive su propio dilema. La viuda de Jesús no consigue apartar de su mente una imagen aparentemente banal. Los zapatos de María desabrochados, manchados de barro, en un momento en el que supuestamente la joven debía ser incapaz de moverse por sí misma. Esa sospecha se le clava como una espina. Sabe que no puede guardárselo más y toma la arriesgada decisión de confiar en Andrés. Sin embargo, la reacción de él no es la que esperaba. Indignado, Andrés considera descabellada la idea de que María haya recuperado la movilidad y lo haya ocultado. Lo ve como un ataque gratuito contra la mujer que él ha cuidado con devoción desde el accidente. Para Begoña, ese rechazo es doloroso. No se trata solo de una diferencia de opinión, sino de una grieta más en una relación que alguna vez estuvo marcada por la cercanía y ahora se encuentra dominada por la desconfianza. Mientras tanto, en la cantina del pueblo, Damián y Tasio vuelven a encontrarse frente a frente. La tensión que los separa desde hace tiempo pesa como una losa, pero ese día algo cambia. Tasio acaba de regresar del pueblo de su madre, un viaje cargado de recuerdos y heridas abiertas, y aunque su tono con Damián sigue siendo áspero, hay en él un atisbo de gratitud. Le reconoce que se abstuviera de asistir al funeral de Ángela, un gesto que, aunque pequeño, le evita un dolor mayor. Por primera vez en semanas, las palabras de Tasio no son un ataque, sino un resquicio de esperanza. Damián, consciente de lo frágil que es ese momento, le asegura con voz firme que no piensa rendirse hasta recuperar su afecto. ¿Será ese el inicio de una reconciliación largamente esperada? La respuesta sigue suspendida en el aire, pero lo cierto es que ambos han dado un paso, mínimo pero significativo, hacia un posible entendimiento. En paralelo, la fábrica se prepara para un acontecimiento que debería ser histórico. El lanzamiento de Pasión Oculta, la fragancia creada para conmemorar el 25 aniversario de la banda de la Reina. El local está adornado, las vitrinas brillan, cada detalle parece cuidado. Sin embargo, lo esencial falta, la clientela. Carmen y Claudia, encargadas de recibir a los primeros interesados, observan con extrañeza el vacío absoluto. Ninguna mujer cruza la puerta, ninguna curiosa se acerca a probar el perfume que supuestamente marcaría un hito en la historia de la empresa. El desconcierto crece hasta que don Agustín, el párroco, les explica la causa. El provocador nombre de la fragancia ha escandalizado a las feligresas del pueblo, que ven en Pasión Oculta una insinuación indecorosa. Lo que debía ser una celebración se transforma en un fiasco monumental, un símbolo más de la decadencia de la empresa que Marta no se siente capaz de liderar. Ese mismo día, Begoña da un paso más en su cruzada por descubrir la verdad sobre María. En la intimidad de la casa, le confiesa a Gabriel su teoría. Está convencida de que la joven ha recuperado la movilidad de las piernas. Gabriel, con la astucia que lo caracteriza,
Intenta desmontar sus sospechas con argumentos fríos, pero cada palabra suya parece reforzar la determinación de Begoña. Ella no cede, y deja claro que solo se quedará tranquila cuando Luz, con su mirada médica, realice un examen que no deje lugar a dudas. La tensión entre ellos es palpable. Ella buscando la verdad, él escondiendo un secreto que, de salir a la luz, podría dinamitar mucho más que una relación. Por otra parte, Cristina decide dar un paso doloroso. Tras leer la carta de don Pedro y visitarlo en su casa, logra convencerse de perdonarlo, un gesto que luego comparte con Irene. Quiere animar a su madre a seguir el mismo camino, pero Irene se niega rotundamente. Conocedora de las estrategias de su hermano, está convencida de que lo único que le preocupa es no morir solo, y que su aparente arrepentimiento es otra maniobra más. Entre ambas mujeres se abre un abismo. Una decide soltar el rencor, aunque a costa de su dignidad, la otra se aferra al pasado como un escudo que la protege de la manipulación. En la casa grande, Begoña y Luz deciden pasar de las sospechas a la acción. Preparan una encerrona a María para comprobar si realmente ha recuperado la sensibilidad en las piernas. El plan parece sólido, pero no cuentan con la astucia de Gabriel. Justo antes de la prueba, el abogado logra inyectarle a María un potente anestésico que neutraliza cualquier reacción. Así, cuando Luz examina a la joven, no encuentra ninguna señal que indique recuperación. María supera la prueba con éxito, reforzando su fachada de víctima indefensa. Una vez más, la verdad queda oculta bajo capas de engaño. Mientras todo esto sucede, la renuncia de Marta deja a la Junta en una situación imposible. Nadie se pone de acuerdo sobre quién debería ocupar la dirección. Gabriel se perfila como una figura neutral capaz de representar los intereses de la directiva, pero la decisión se complica cuando Tasio, tras el rechazo de su hermana, decide retirar su apoyo a la destitución de don Pedro. El futuro de Perfumerías de la Reina queda en un limbo peligroso, atrapado entre luchas de poder y lealtades quebradas. La vida personal de los personajes tampoco encuentra sosiego. Chema, enamorado en silencio de Claudia, se pasa por la tienda para despedirse antes de poner rumbo a Francia. Es un adiós doloroso, cargado de palabras no dichas y de una ternura contenida. Poco después, Raúl intenta compensar a Claudia por el plantón del otro día invitándola a dar una vuelta en el coche de El Cuerdas. Ella acepta a regañadientes, pero el paseo se convierte en una pesadilla. El sonido del motor, la velocidad y el recuerdo de Mateo la hacen revivir el accidente que tanto la marcó. Aterrada, se baja del coche entre lágrimas, mientras Raúl, torpe e incapaz de prever el daño, le pide perdón una y otra vez. Esa escena resume a la perfección el peso del pasado que todavía condiciona el presente de todos. En medio de tantas derrotas y frustraciones, Marta se encierra en su despacho. Nadie la ve, pero todos intuyen lo que ocurre. La soledad, el recuerdo de Fina, la presión insoportable de ser la elegida, la superan. Sus lágrimas caen sobre los papeles, y su cuerpo, antes erguido frente a las adversidades, se desploma sobre el escritorio. Es el derrumbe de una mujer que nunca imaginó cargar con tanto dolor. Es el grito silencioso de alguien que, pese a haber sido puesta en un pedestal, no encuentra fuerzas para sostenerse allí. Y es, también, el inicio de una nueva etapa en la que todo lo que parecía seguro se tambalea. El silencio en el despacho de Marta pesa como una lápida. La mujer, que tantas veces sostuvo a su familia cuando los demás vacilaban, ahora se encuentra derrotada, encogida sobre sí misma, incapaz de mantener siquiera la máscara de fortaleza que durante años se colocó. Su derrumbe no es solo físico, es un grito desde el fondo del alma. El eco de la pérdida de Fina, la sensación de estar sola frente a un destino que no eligió y la certeza de que cualquier decisión suya arrastrará consecuencias irreversibles. Cuando alguien empuja la puerta, apenas logra levantar la cabeza. El rostro húmedo de lágrimas la delata, y el vacío en su mirada confirma lo que ya era evidente. Marta no puede más. La noticia corre por la casa grande y por la fábrica como un reguero de pólvora. Digna, que tanto había luchado para que la candidatura de su hija se consolidara, se siente impotente. La confesión que hizo sobre su implicación en la muerte de Jesús había sido un intento desesperado de mostrar verdad, de tender puentes con sus nueras y de unir a sus hijos en torno a Marta. Pero el sacrificio se vuelve en su contra. Ahora, la carga de culpa sobre sus hombros parece más pesada que nunca, y su hija, en lugar de erigirse como la líder salvadora, se desploma sin remedio. Es una derrota que no solo afecta a Marta, sino a toda la familia Merino, y especialmente a Digna,
que empieza a cuestionarse si su confesión no fue más que un error fatal. Mientras tanto, en otra estancia de la casa, Andrés intenta asimilar lo ocurrido. Había sido uno de los más firmes defensores de que Marta debía asumir la dirección. Lo veía como una forma de devolver dignidad a la familia de la reina, de recuperar el control de la empresa que tanto significaba para todos. Su derrumbe lo desconcierta y lo hiere, porque lo obliga a aceptar que su hermana no es tan fuerte como imaginaba. Al mismo tiempo, su conversación con Begoña resuena en su mente como un tambor persistente. La idea de que María pudiera haber recuperado la movilidad y estuviera fingiendo lo indigna hasta lo más profundo. Se siente traicionado por la mujer a la que alguna vez amó y con la que compartió confidencias que nadie más conocía. La sola sospecha de que Begoña insinúe algo contra María lo llena de rabia. Esa mezcla de sentimientos lo convierte en un hombre dividido. Por un lado, hermano herido. Por otro, amante ciego que se resiste a ver la verdad. Begoña, por su parte, se encuentra cada vez más aislada. Comparte su sospecha con Andrés, pero este la rechaza con dureza. Solo Gabriel parece escucharla, aunque lo hace con una calma que en realidad esconde un movimiento calculado para proteger a María. La joven viuda no puede evitar sentir que su mundo se estrecha. Sin Jesús, sin la confianza de Andrés, con sus cuñados enfrentados, se aferra a la búsqueda de la verdad como a una tabla de salvación. Esa obsesión se convierte en su refugio, pero también en la fuente de su sufrimiento, porque cada paso que da para desenmascarar a María la enfrenta con el desprecio de los demás. Su voz, que debería ser escuchada, se apaga en medio de un coro de desconfianza. Gabriel juega un papel clave en este escenario. El abogado, con su capacidad para moverse entre sombras, se convierte en el protector de María. Sabe que las sospechas de Begoña no son descabelladas, pero también entiende que si la verdad sale a la luz, la posición de María quedaría devastada y, con ella, todo el equilibrio que él ha trabajado para construir. Por eso recurre a un recurso extremo: la inyección de anestesia que administra a María antes de la prueba de luz. Ese gesto lo expone, lo coloca en un terreno peligroso, pero también demuestra hasta qué punto está dispuesto a llegar para controlar el relato. En su mente, el fin justifica los medios, aunque ese fin sea tan turbio como el secreto que protege. La prueba organizada por Luz y Begoña se convierte en un momento cargado de tensión. Ambas esperan encontrar una señal, una reacción mínima que confirme la sospecha de que María ha recuperado la sensibilidad. Pero lo que encuentran es lo contrario. Una mujer aparentemente indefensa que no da muestras de sentir nada. La decepción en el rostro de Begoña es brutal. Luz, profesional y rigurosa, concluye que no hay recuperación alguna. Para Begoña, ese resultado es como un golpe en el estómago. No sabe que la anestesia inyectada por Gabriel ha neutralizado cualquier posibilidad de descubrir la verdad. María, en cambio, respira aliviada, consciente de que ha ganado una batalla en un juego en el que cada movimiento puede costarle todo. Cristina atraviesa un proceso distinto, pero igual de desgarrador. Después de leer la carta de don Pedro y visitarlo, se convence de que es capaz de perdonarlo. No lo hace por ingenuidad, sino porque cree que el rencor la consume más que cualquier traición. Su decisión la enfrenta a Irene, que se muestra inflexible. Para Irene, todo lo que hace su hermano está motivado por el miedo a morir solo. No hay redención en él, solo estrategia. La conversación entre madre e hija se convierte en un duelo emocional. Una busca soltar el pasado, la otra se aferra a él como a un escudo. En ese choque se refleja una de las heridas más profundas de la serie. Cómo el dolor heredado se transmite de generación en generación, y cómo cada miembro de la familia lo gestiona de forma distinta. Mientras la familia Merino se hunde en dilemas morales, la situación en la fábrica es cada vez más crítica. El lanzamiento de Pasión Oculta, que debía ser un momento de gloria, se convierte en un escándalo ridículo. La ausencia de clientela es el reflejo de cómo la empresa ha perdido el pulso con la realidad del pueblo. Carmen y Claudia, que habían puesto ilusión en el evento, sienten la vergüenza de ver el local vacío. Cuando don Agustín les explica que las feligresas boicotean la fragancia por considerarla indecorosa, ambas comprenden que no se trata solo de un problema de marketing, sino de una desconexión total entre la empresa y sus clientes. Ese fracaso agrava la sensación de derrumbe general. Marta incapaz de liderar, la empresa incapaz de vender, la familia incapaz de unirse. Claudia vive además un momento muy personal. La despedida de Chema, que parte hacia Francia, la sacude más de lo que imaginaba. Entre ellos siempre existió una complicidad,
un cariño que nunca se atrevió a explorar por completo. Verlo marchar le deja un vacío extraño, como si con él se fuera una posibilidad que nunca se concretó. Poco después, Raúl intenta compensarla invitándola a dar un paseo en el coche de El Cuerdas. Lo que debía ser un gesto romántico se convierte en un desastre. Claudia revive el accidente de Mateo, el trauma regresa con fuerza y se derrumba llorando en medio de la carretera. Raúl, torpe, pide perdón una y otra vez, pero el daño ya está hecho. Esa escena revela hasta qué punto el pasado sigue atrapando a los personajes, obligándolos a revivir heridas que nunca cicatrizaron. De vuelta en la casa grande, la Junta se enfrenta a una decisión imposible. Marta, fuera de la ecuación, deja un vacío difícil de llenar. Gabriel aparece como la figura que podría representar a la directiva, pero su neutralidad es más aparente que real. Tasio, al ver a su hermana renunciar, retira su apoyo a la destitución de don Pedro. Esa jugada lo cambia todo. La balanza que parecía inclinarse hacia un cambio de liderazgo vuelve a favorecer al hombre que tantos quieren apartar. La empresa queda atrapada en un bucle, incapaz de renovarse, condenada a repetir los errores del pasado. La escena final de este tramo es la más devastadora. Marta sola en su despacho, derrumbada, rodeada de papeles que ya no significan nada. El eco de Fina la persigue, como si cada rincón le recordara que ya no está, que la amistad que la sostenía ha desaparecido. Sus lágrimas caen sobre la mesa, y con ellas cae también la ilusión de un futuro distinto. Marta, que siempre fue ejemplo de firmeza, ahora es la imagen misma de la fragilidad. Y en su derrumbe se refleja la fragilidad de toda la familia, de toda la empresa, de todo un mundo que parece resquebrajarse. La noticia del rechazo de Marta se filtra con rapidez a cada rincón de la fábrica y de la casa grande, provocando una sensación de vacío que va más allá de lo empresarial. Muchos trabajadores habían depositado en ella la esperanza de un cambio, de una dirección menos rígida y menos marcada por los abusos de poder de don Pedro. Sin embargo, el derrumbe de Marta confirma lo que muchos temían, que la familia de la reina, tan desgastada por las tensiones internas, ya no tiene la fuerza suficiente para sostener una empresa que alguna vez fue símbolo de orgullo colectivo. El eco de ese fracaso se mezcla con los murmullos de los empleados, que comentan la renuncia como si fuera una traición silenciosa. En medio de ese ambiente enrarecido, Begoña camina con paso firme aunque por dentro se desmorona. No logra quitarse de la cabeza la imagen de los zapatos de María manchados de barro. Ese detalle, aparentemente insignificante, se ha convertido en una obsesión. Cada vez que cierra los ojos lo ve de nuevo. El barro seco, la lazada deshecha, la evidencia muda de que alguien que debía estar inmóvil quizás se levantó y caminó. Es como una chispa que ilumina un cuarto oscuro. Y aunque Andrés haya rechazado con indignación esa idea, ella no puede dejar de pensar en lo mismo una y otra vez. Su intuición, afinada por años de convivir con secretos y medias verdades, le grita que hay algo que no cuadra. La decisión de compartir sus sospechas con Gabriel es una apuesta arriesgada. Ella espera comprensión, quizás apoyo, pero lo que recibe es una calma estudiada, una especie de contención que, lejos de tranquilizarla, le genera aún más inquietud. Gabriel la escucha con paciencia, pero cada palabra que pronuncia suena como un argumento de abogado más que como la voz de un hermano preocupado. No hay pruebas, le dice, y la medicina lo confirma. Sin embargo, Begoña no se deja convencer. Ella insiste en que la única forma de despejar dudas es que Luz la examine, confiando en que la mirada de una médica no puede ser engañada tan fácilmente. Lo que Begoña no sabe es que Gabriel ya ha encontrado la manera de torcer esa verdad. El anestésico que le administra a María antes de la prueba es su forma de garantizar que ninguna sospecha prospere. María, por su parte, se muestra tranquila durante el examen, sin mover un músculo, sin mostrar reacción alguna. Luz, rigurosa y meticulosa, concluye que la lesión sigue siendo irreversible. Para Begoña, ese resultado es devastador. Siente que todos la miran como si fuera una paranoica, alguien obsesionada que inventa fantasmas donde no los hay. Ese descrédito la hiere en lo más profundo, porque no solo la deja sola frente a la sospecha, sino que también la aleja del respeto de los demás. María, en cambio, respira aliviada. Su fachada sigue intacta, pero su alivio dura poco, porque sabe que la insistencia de Begoña no se detendrá. En la intimidad de su habitación, descarga la tensión acumulada, consciente de que vive al borde del descubrimiento. Cada paso que da fuera de la cama,
cada movimiento que recupera, es un riesgo enorme. Su secreto no es solo una cuestión personal. Es el arma con la que manipula a quienes la rodean, especialmente a Andrés, que todavía la protege con una devoción casi ciega. La mentira se convierte así en su forma de sobrevivir, aunque la mantenga encadenada a una constante amenaza de ser descubierta. El triángulo formado entre Begoña, María y Gabriel adquiere entonces un protagonismo feroz. Begoña, convencida de que María oculta algo, se muestra cada vez más dispuesta a enfrentarse con todos. Gabriel, calculador, se mueve como un titiritero, manipulando cada situación para que la verdad siga enterrada. Y María, atrapada entre su vulnerabilidad fingida y su miedo real, depende de ambos para sostener la mentira. Esa tensión se refleja en cada gesto, en cada conversación. Basta con una mirada entre los tres para que el ambiente se llene de electricidad. Andrés es otra pieza en este juego de sombras. Su reacción airada ante las palabras de Begoña lo convierte en aliado incondicional de María, pero en su interior la duda empieza a calar. No puede evitar recordar ciertos detalles: miradas esquivas, silencios prolongados, pequeñas incongruencias. Aunque lo niegue con vehemencia, una parte de él empieza a temer que Begoña tenga razón. Esa contradicción lo consume, lo lleva a encerrarse en sí mismo, incapaz de decidir a quién creer. Mientras tanto, la empresa continúa hundiéndose. El fracaso del perfume Pasión Oculta no solo es un golpe económico. Es un símbolo de desconexión entre la fábrica y la comunidad. Lo que debía ser un motivo de celebración se convierte en motivo de burla en el pueblo. Las feligresas, escandalizadas por el nombre de la fragancia, deciden boicotearla, y la noticia corre como la pólvora. Los vecinos comentan con sorna que la fábrica ha perdido el sentido común, que ni siquiera saben ya cómo llamar a un producto sin levantar críticas. Esa humillación pública acentúa la sensación de que todo se derrumba. Marta se hunde, la junta se divide, y el producto estrella fracasa. Es como si una maldición pesara sobre cada decisión de los de la reina. En paralelo, Cristina intenta sostenerse entre su decisión de perdonar a don Pedro y la negativa de Irene a hacer lo mismo. Esa división familiar la hiere, porque siente que, al perdonar, se ha quedado sola, sin apoyo ni comprensión. Su gesto, que para ella significaba un acto de liberación, es visto por los demás como una debilidad. Pero Cristina no se arrepiente. Está convencida de que cargar con el rencor la destruiría más que mantener el vínculo con don Pedro. En esa convicción se muestra más fuerte de lo que parece, aunque por dentro sufra el rechazo de quienes no comparten su visión. La renuncia de Marta, mientras tanto, sigue teniendo repercusiones. En la reunión de la Junta, el desconcierto es absoluto. Nadie sabe quién debe asumir el liderazgo. Gabriel aparece como candidato neutral, pero todos sospechan que su neutralidad es solo aparente. Tasio, al retirar su apoyo a la destitución de don Pedro, bloquea cualquier intento de renovación. Y así, lo que debía ser el comienzo de una nueva era para la empresa se convierte en un callejón sin salida. Los miembros de la Junta se miran unos a otros con desconfianza, conscientes de que cada decisión que tomen será interpretada como una traición por alguien más. Raúl y Claudia, en medio de ese caos, viven su propia tormenta. La torpeza de Raúl al intentar compensar el plantón con un paseo en coche la hiere profundamente. Revivir el accidente de Mateo la deja hecha polvo, llorando a mitad de la carretera. Raúl insiste en pedir perdón, pero lo único que consigue es exponer aún más la fragilidad de su relación. Claudia se siente atrapada entre dos hombres: Chema, que se marcha a Francia dejándole un vacío de lo que pudo haber sido, y Raúl, que pese a su cariño, no sabe cómo tratarla sin reabrir heridas. Su corazón le dividido, y la confusión emocional amenaza con consumirla. La imagen final de este tramo vuelve a ser Marta, sola en su despacho. La mujer que alguna vez fue vista como un pilar de fortaleza ahora se muestra derrotada, incapaz de sostener el peso de las expectativas. Su derrumbe no es solo personal, es también un símbolo de la fragilidad de toda la familia de la reina. Y en ese derrumbe se refleja la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta: ¿quién, en medio de tanto caos, podrá salvar la fábrica, la familia y los sueños de todos? La renuncia de Marta no tarda en convertirse en la comidilla de todo el pueblo. No hace falta que nadie lo diga en voz alta. Los silencios, las miradas huidizas y los gestos cansados lo cuentan todo. Los trabajadores de la fábrica, que habían visto en ella una posible renovación, comentan entre susurros que los de la reina ya no tienen remedio. Algunos sienten compasión por Marta,
convencidos de que la presión la ha destrozado. Otros, más críticos, la acusan de cobardía, de haberse rendido justo cuando hacía falta coraje. Sea como sea, su derrumbe deja una herida difícil de cerrar, porque confirma lo que muchos ya intuían. La familia que dirige la fábrica está rota y la empresa se hunde con ellos. Don Pedro aprovecha esa grieta como un depredador que huele sangre. El veterano director, tantas veces cuestionado, ahora ve cómo sus opositores pierden fuerza. Tasio retira su apoyo a la destitución, Marta renuncia, Andrés está dividido, y la junta se queda paralizada. Es el escenario perfecto para él. Cuanto más divididos estén los demás, más sólido parece su poder. Su amenaza a Luis de delatar a Digna sigue flotando como una espada de Damocles, y ahora más que nunca sabe que puede usarla para mantener a raya a quienes pretendían apartarlo. Con una sonrisa cínica, observa cómo todos discuten sin llegar a ninguna conclusión, seguro de que nadie tiene la fuerza suficiente para derribarlo. Digna vive esta situación como una derrota personal. Ella había puesto todo de su parte, incluso arriesgando su dignidad y su reputación al confesar su implicación en la muerte de Jesús. Todo para que sus hijos unieran fuerzas en torno a Marta. Ahora, con su hija derrumbada y sus hijos divididos, se siente culpable de haber removido un dolor tan grande para nada. Las noches se le hacen eternas, repasando una y otra vez sus decisiones, preguntándose si no habría sido mejor callar para siempre. En el fondo, sabe que su confesión no solo no unió a la familia, sino que los expuso aún más a la manipulación de don Pedro. Marta, encerrada en su despacho, no encuentra consuelo. Cada rincón le recuerda a Fina, a aquella amiga que siempre estuvo a su lado en los momentos más oscuros. La ausencia se le hace insoportable. Es como si el eco de su voz todavía resonara en las paredes, recordándole que no está sola, aunque en realidad sí lo está. Las lágrimas no paran de correrle por las mejillas, y la sensación de fracaso la asfixia. No puede dejar de pensar en cómo todos confiaron en ella, cómo su madre se sacrificó para allanar su camino, cómo sus hermanos depositaron esperanzas en su figura. Y ahora, en lugar de ser la líder que todos esperaban, se siente como una impostora que decepcionó a todos. Su derrumbe es tan profundo que ni siquiera se atreve a mirar a los demás a los ojos. Andrés, incapaz de soportar la tensión, se lanza de lleno a proteger a María. Es su refugio, su excusa para no pensar en el fracaso familiar. Se aferra a ella con una devoción que raya en la ceguera, ignorando las dudas que Begoña sembró en su mente. Prefiere engañarse, creer que María sigue siendo la víctima indefensa que necesita de su apoyo. Cada gesto de cariño que le brinda es, en realidad, un intento desesperado de convencerse a sí mismo de que está haciendo lo correcto. Pero la duda lo persigue como una sombra, recordándole que la verdad tarde o temprano sale a la luz. Gabriel, por su parte, juega una partida mucho más peligrosa. Al inyectar anestesia a María, ha cruzado una línea de la que no hay vuelta atrás. Ese gesto lo convierte en cómplice de una mentira que, de descubrirse, podría hundirlo junto con ella. Sin embargo, se siente seguro, incluso poderoso. Mientras todos discuten, él es el único que conoce la verdad completa y sabe cómo manipular las piezas a su favor. Su figura, siempre discreta, empieza a adquirir un peso inesperado dentro de la familia. La Junta, incapaz de elegir a un nuevo director, lo contempla como posible figura neutral, sin sospechar que es precisamente él quien maneja las sombras. Cristina continúa dividida entre el perdón y el rencor. La conversación con Irene la dejó desolada, porque esperaba comprensión y lo que recibió fue rechazo. Ella siente que perdonar a don Pedro es la única forma de liberarse del peso que arrastra, pero esa decisión la aísla. Los demás la ven como alguien débil, incapaz de plantarle cara a su verdugo. En realidad, Cristina es más fuerte de lo que creen, porque se atreve a hacer lo que nadie más hace, soltar. Pero ese acto de valentía la condena a la soledad, porque perdonar en un entorno donde todos viven del rencor es casi una traición. Raúl intenta recomponer su relación con Claudia, pero cada paso que da parece empeorar las cosas. El paseo en coche, que pretendía ser un gesto romántico, solo sirvió para reabrir las heridas del pasado. Claudia revive el accidente de Mateo con una intensidad que la deja temblando. Entre sollozos, le pide que no la vuelva a poner en esa situación. Raúl, desesperado, pide perdón una y otra vez, pero sus palabras suenan vacías. Lo único que consigue es que ella se encierre aún más en su dolor. La marcha de Chema, que se despide rumbo a Francia, termina de sumirla en la confusión.
Entre ambos hombres se abre un vacío que Claudia no sabe cómo llenar. La fábrica, mientras tanto, se hunde en la vergüenza del fracaso de pasión oculta. Lo que debía ser un símbolo de modernidad se convierte en motivo de burla. Las feligresas, indignadas por el nombre del perfume, lo boicotean con éxito. Los pasillos de la tienda se sienten desiertos, las vitrinas brillan vacías, y las trabajadoras intercambian miradas de impotencia. El escándalo es un recordatorio cruel de que la empresa ya no conecta con la comunidad, que ha perdido el respeto de aquellos a quienes debía seducir. En la junta, la tensión alcanza niveles insoportables. Nadie se pone de acuerdo. Marta, fuera de la ecuación, deja un hueco que nadie puede llenar. Gabriel se ofrece como figura neutral, pero su neutralidad genera desconfianza. Tasio, al retirar su apoyo, paraliza cualquier intento de cambio. Don Pedro, desde su sillón, observa con la calma de quien sabe que ha ganado otra batalla. Y los demás, cansados, terminan por rendirse ante la imposibilidad de llegar a un consenso. La empresa queda, una vez más, atrapada en el círculo vicioso de la indecisión. La imagen de cierre es poderosa. Marta, sola en su despacho, con la mirada perdida en un horizonte que ya no existe. Sus lágrimas caen sobre documentos que nunca firmará, sobre planes que nunca llevará a cabo. Es la representación más cruda de un fracaso colectivo. Una mujer derrotada, una familia rota, una empresa al borde del colapso. Y en ese silencio, que lo dice todo sin necesidad de palabras, Leigh la pregunta que todos se hacen: ¿quién podrá salvarlos cuando los cimientos mismos de su mundo se derrumban? El eco del derrumbe de Marta no desaparece al terminar la reunión de la junta, al contrario, se instala en cada rincón de la casa y la fábrica como un fantasma difícil de desterrar. El despacho que debía ser su lugar de trabajo se convierte en un refugio de lágrimas, un espacio donde las paredes parecen cerrarse sobre ella, recordándole a cada instante que no estuvo a la altura. La culpa la consume, la de haber fallado a su madre, a sus hermanos, a sus trabajadores. Nadie la acusa directamente, pero las miradas de desconcierto, los silencios prolongados y la tensión en el ambiente la hieren como cuchillos invisibles. Digna intenta acercarse a su hija, pero la distancia entre ambas parece infranqueable. La madre, que había confesado su implicación en la muerte de Jesús con la esperanza de fortalecer a Marta, ahora se siente responsable de haberle cargado un peso que la terminó hundiendo. Sus palabras de consuelo suenan huecas, como si ya no tuvieran el poder de sostener a nadie. En su rostro se mezclan la pena y el arrepentimiento, y en su interior la certeza de que quizás fue demasiado tarde para intentar remendar lo irreparable. Don Pedro, mientras tanto, se siente más fuerte que nunca. La derrota de Marta y la división entre los hijos de Digna le devuelven el control de la empresa sin necesidad de mover un dedo. Sus amenazas veladas a Luis siguen siendo un arma a la que puede recurrir en cualquier momento. Con su sola presencia, logra paralizar a todos, sembrando la sensación de que cualquier intento de rebelión será castigado con dureza. Para él, el derrumbe de Marta no es solo una victoria personal. Es la confirmación de que nadie puede reemplazarlo, que su poder es tan sólido como el miedo que inspira. Begoña, en contraste, se sumerge en una batalla que parece imposible. Su convicción de que María finge su invalidez se topa con el muro de incredulidad de los demás. Andrés la rechaza, Gabriel la contradice, Luz no encuentra pruebas, y hasta sus propias palabras parecen volverse en su contra. Pero lejos de rendirse, la viuda de Jesús se aferra a su intuición con más fuerza que nunca. Sabe que el barro en los zapatos no fue casualidad, que María esconde algo, y que su insistencia, aunque la deje aislada, es la única manera de descubrir la verdad. La soledad que la rodea la hiere, pero también la fortalece. Cuanto más la ignoran, más se convence de que su lucha es justa. Gabriel sigue tejiendo su red de silencios. Su gesto de inyectar anestesia a María lo coloca en una posición delicada, pero también le otorga un control absoluto sobre la situación. Sabe que mientras él mantenga a salvo el secreto, María dependerá de él por completo. Esa dependencia lo empodera, le da un papel protagonista en una familia que hasta hace poco lo veía como un actor secundario. Sus movimientos son calculados. Una palabra aquí, un gesto allá, siempre medidos para mantener la balanza inclinada a su favor. Su rostro se muestra calmado, pero por dentro arde la certeza de que cada mentira que protege lo convierte en el árbitro invisible del destino de todos. María, por su parte, se mueve entre la angustia y el alivio. Ha superado la prueba de Luz, pero sabe que cada día será más difícil mantener la farsa.
Fingir la invalidez se ha convertido en una cárcel de la que no puede escapar sin arriesgarlo todo. Depende de Gabriel para sostener la mentira, depende de Andrés para seguir recibiendo su protección, y depende de que Begoña no logre convencer a nadie más. Cada noche, al quedarse sola, el miedo la atenaza. El miedo a ser descubierta, a perderlo todo, a que sus secretos se conviertan en su ruina. Y aunque sonríe cuando la observan, por dentro tiembla como una hoja en otoño. Andrés vive dividido entre la lealtad ciega a María y la sombra persistente de las palabras de Begoña. Su rabia hacia la viuda de su hermano lo empuja a defender a María con más vehemencia, pero en el fondo de su mente lee una duda que no consigue acallar. Cada mirada esquiva de María, cada silencio incómodo, cada detalle que no encaja lo atormenta. Su corazón lo empuja a creerle, pero su razón empieza a rebelarse. Esa contradicción lo consume, lo convierte en un hombre atrapado en un laberinto donde ninguna salida lo lleva a la paz. Cristina sigue aislada en su decisión de perdonar a don Pedro. Sus palabras con Irene resuenan en su cabeza como un eco cruel. Lo único que quiere es no morir solo. Irene no cede, y esa firmeza hace que Cristina se sienta más incomprendida que nunca. Su acto de perdón, que para ella significaba liberación, se transforma en un estigma que la coloca al margen de todos. Sin embargo, en medio de su soledad, encuentra una extraña serenidad. Sabe que ha elegido un camino distinto, y aunque duela, está convencida de que ese camino es el único que le permitirá vivir en paz. Raúl intenta recomponer lo roto con Claudia, pero cada intento fracasa. La herida del accidente de Mateo es demasiado profunda, y su torpeza solo la reabre una y otra vez. Claudia, entre lágrimas, revive su trauma, mientras la sombra de Chema, ahora lejos en Francia, se convierte en un recuerdo de lo que pudo haber sido. La confusión la atrapa, y la sensación de que siempre elige mal la atormenta. Raúl, desesperado, insiste en pedir perdón, pero sus disculpas suenan como un eco vacío que no logra calmar su dolor. La fábrica, hundida en la vergüenza del fracaso de pasión oculta, se convierte en un símbolo de la decadencia. Las vitrinas brillan vacías, las trabajadoras bajan la cabeza, y los rumores en el pueblo convierten el escándalo en una burla constante. La empresa, que alguna vez fue orgullo de todos, ahora es motivo de ridículo. Ese fracaso agrava aún más la sensación de derrumbe general, como si nada pudiera ya sostenerse en pie. Y en medio de todo ese caos, Marta sigue siendo la imagen más dolorosa. Sola en su despacho, con los ojos rojos de tanto llorar, siente que todo lo que alguna vez fue importante se ha derrumbado con ella. La voz de Fina resuena en su memoria, recordándole que alguna vez fue fuerte, que alguna vez tuvo un motivo para seguir. Pero ahora, sin su amiga, sin fuerzas, sin fe en sí misma, solo queda el vacío. Su derrumbe no es solo personal. Es el reflejo del derrumbe de toda una familia, de toda una empresa, de todo un mundo que ya no sabe cómo seguir adelante. La cámara invisible de la narración se aleja de Marta, dejándola sola entre sombras. Y con ella, deja también a todos los personajes atrapados en un tablero donde nadie gana, donde cada victoria es apenas una ilusión y cada derrota es un paso más hacia el abismo.